Mi vida, tan distante de lo que hoy contemplo, comenzó a fraguarse en el vibrante corazón de Madrid. Crecí entre el estruendo de los coches, el bullicio de los mercados siempre repletos, el parpadeo de las luces de la Gran Vía y esa libertad, por mínima que fuera, que yo conocía y amaba. No sabía nada del campo, de su silencio forzado, ni del miedo que se respira en las casas donde una sola voz manda y todas las demás callan. Apenas tenía 15 años cuando me casé, una niña vestida de mujer, entregada a una familia que me era completamente ajena y distante. En mi maleta, un modesto vestido de lino blanco bordado, un par de sandalias de cuero sencillas y un collar de plata con un pequeño corazón, el único regalo que me dio mi madre. Era mi ajuar, un presagio de un nuevo mundo. Mi madre me abrazó con fuerza antes de mi partida, con sus ojos llenos de una tristeza silenciosa. Sé obediente, Sofía, me susurró al oído, y gánate su respeto. Mi esposo, Alejandro, no era cruel, pero tampoco me era cercano. Era como una sombra que dormía a mi lado, un extraño con el que compartía un lecho, pero no la vida. Su presencia era como el viento en el desierto, a veces estaba, a veces no, pero nunca lo sentí cerca. Vivíamos todos juntos en aquella casa de campo en la aislada región de Jaén, en Andalucía, los abuelos, sus hermanos, cuñadas, niños y él, Ricardo, el hermano mayor de Alejandro. Era un hombre corpulento, de rostro severo y una presencia que llenaba cualquier habitación. Aunque no trabajaba en el campo como los demás, era la cabeza de la familia. Se pasaba los días bebiendo vino de la mañana a la noche, mientras el sol caía por el horizonte. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a decirle nada. Todos los demás salían a trabajar la tierra, dejando el hogar en un silencio opresivo. Yo, sin ninguna experiencia en las labores del campo, me quedaba en la casa. Mi única responsabilidad era cocinar, limpiar y preparar la comida para cuando regresaran. Mi día era una rutina de silencios y tareas, una cárcel de paredes viejas y suelos de barro. Y entonces, un atardecer, sucedió. Ricardo, tambaleándose por el alcohol, entró en la cocina. El olor a vino tinto llenó el aire. Se apoyó pesadamente contra el marco de la puerta y me dijo, con una voz arrastrada y pastosa, «Desátame las alpargatas, Sofía. Tengo que ir al baño». Me quedé petrificada. No sabía si me estaba dando una orden o poniéndome a prueba, pero su mirada no dejaba espacio para la negativa. Obedecí temblando. Me arrodillé, y mis dedos, temblorosos y delicados, tocaron los viejos cordones de sus alpargatas. Estaban sucias de tierra, duras y gastadas por el uso, y su tacto era una extraña mezcla de lo íntimo y lo repulsivo. Era como si, al tocar sus pies, estuviera tocando el símbolo de su poder sobre mí. Cuando terminé, me pidió que lo acompañara, diciendo que no podía caminar solo. Lo hice, pensando que quizás no era más que un favor incómodo, una ayuda momentánea. Pero no era eso. Era el principio. Día tras día, sus exigencias crecieron, volviéndose cada vez más extrañas. Una vez me pidió que le llevara agua mientras se duchaba en el patio, otra que limpiara el vómito del suelo después de una borrachera. Luego, comenzó a rozarme al pasar, a mirarme como si fuera su propiedad, y a reírse cuando notaba mi nerviosismo. Al principio, lo admito, confundida por mi juventud e ingenuidad, sentí algo parecido a la atención. Al menos alguien me notaba, no era invisible como para los demás. Pero esa ilusión enferma duró poco, porque un día, cuando me pidió algo que cruzaba un límite, le dije que no. Entonces, me abofeteó. Su mano cruzó mi cara con tanta fuerza que caí al suelo. Me arrastró del cabello hasta la cocina y me gritó, «Aquí mandan los hombres, y tú no eres nada, Sofía». Desde ese día, cada vez que me negaba, me golpeaba con más fuerza. A veces me dejaba sin comer o me encerraba en la habitación para que no pudiera hablar con nadie. Mi dignidad estaba rota, mi alma también. Un día, ya no pude más. Tenía que hacer algo.
Los días que siguieron a aquel golpe se difuminaron en una bruma de miedo y resignación. Mi vida, que ya era una rutina de silencios, se convirtió en un eco de mi propio pánico. El eco resonaba en los pasillos de aquella casa de campo, en el crujido de las viejas tablas de madera, en el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. El golpe de Ricardo no había sido un arrebato de ira pasajero, había sido una lección, una declaración de poder. Lo entendí por la fría indiferencia con la que el resto de la familia trató el incidente. Alejandro, mi esposo, no me miró a la cara por días, como si yo fuera la culpable de haber roto la paz de la casa con mi osadía. El resto de la familia simplemente actuó como si nada hubiera pasado, como si fuera una norma que el hombre más fuerte pusiera a la mujer en su lugar. Ricardo, por su parte, no volvió a levantar la mano por un tiempo. En cambio, su tortura se hizo más sutil, más perversa, y se centró en los detalles de mi existencia. En mis ropas, mis gestos, mi dignidad. Una mañana, mientras estaba en la cocina, se acercó a mí con una lentitud premeditada, un depredador que se deleitaba con el terror de su presa. Me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en mi sencillo vestido de algodón, que me había regalado mi madre en Madrid. Era de un color claro, casi beige, y yo me sentía cómoda en él, pero para él, era un símbolo de mi rebeldía, de mi origen en la gran ciudad, de un mundo que él no controlaba. ¿Por qué usas ese vestido tan aburrido, Sofía?, me preguntó con una voz que era una mezcla de burla y desdén. Aquí las mujeres visten para sus hombres, no para las calles de la ciudad. Me quedé en silencio, mi corazón golpeando fuerte contra mis costillas. Tomó el dobladillo de mi falda entre sus dedos toscos y la levantó un poco. Es demasiado largo. Te hace parecer una niña. Cómprate algo que te haga ver como una mujer, Sofía. Algo con un escote un poco más atrevido, o un dobladillo que muestre un poco más tus piernas. Mis mejillas ardieron de vergüenza. Sabía que no se trataba de verme bien, sino de hacerme sentir expuesta y vulnerable. Se trataba de obligarme a vestir de una forma que no deseaba, de marcar mi cuerpo como de su propiedad, incluso con mis propias elecciones. Mi tortura continuó, enfocándose en un fetiche que era a la vez banal y profundamente humillante, mis pies. Un día, me ordenó que le limpiara sus viejas botas de trabajo, esas mismas que se ponía para ir al campo y que volvían cubiertas de barro. Me arrodillé en el suelo de la cocina, y con un paño, empecé a frotar la tierra de la piel curtida. Me sentía degradada, pero sabía que no tenía otra opción. Pero eso no fue suficiente para él. Me arrodilló sobre un trapo viejo en el suelo, y con el rostro de nuevo en su cara, me ordenó que le limpiara las botas, una por una, con un trapo humedecido en su cerveza. El olor del alcohol mezclado con el barro era nauseabundo, y yo sentía que me ahogaba. Mis manos temblaban, y me sentí tan humillada que las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. Él, con una sonrisa maliciosa, disfrutaba cada una de mis emociones. Ahora estás aprendiendo lo que es el respeto, Sofía, me susurró. Aprendes a honrar a tus mayores. Y a tus dueños. Estas palabras fueron un golpe más fuerte que cualquier bofetada. Me di cuenta de que mi cuerpo, mis elecciones, mis acciones, ya no me pertenecían. Eran suyos. Mis pies, que una vez me llevaron por las calles de Madrid, ahora estaban esclavizados, prisioneros en un rito de dominación. Esa noche, cuando ya todos dormían, entré a hurtadillas en su habitación. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor. El miedo me consumía, pero el deseo de recuperar al menos una parte de mi dignidad era más fuerte. Encontré su mesita de noche, y en un pequeño cajón, encontré un viejo estuche de cuero. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré un misterioso fetiche de oro y plata. Un colgante con un símbolo desconocido. Era un objeto extraño, poderoso, que me intrigó. Sabía que no debía tocarlo, pero lo sentí en mis manos. Lo oculté bajo mi almohada y, en mi corazón, me di cuenta de que tenía que encontrar una salida.
no iba a dejar que me convirtiera en una esclava de su fetiche. Mi escape, mi libertad, dependía de mí. Mi condena, sin embargo, estaba solo comenzando. El colgante que encontré en la mesita de noche de Ricardo no me dejaba dormir. Era una pieza extraña, pesada en mi mano, una mezcla de plata y oro viejo, con un símbolo en su centro que parecía una serpiente enroscada alrededor de una cruz. No era un objeto religioso, ni un adorno de familia, tenía la estética de algo personal, casi místico. Se sentía frío, como el corazón de Ricardo. Mi miedo, que hasta entonces había sido una marea constante que me ahogaba, se mezcló con una chispa de curiosidad, de rebeldía. Ya no era solo una víctima, era alguien que tenía un secreto. El secreto de él, de su poder, de su febril obsesión por mi sumisión. Guardé el colgante, con su extraña y serpenteante forma, bajo mi almohada junto a las pocas pesetas que había logrado ahorrar limpiando las pocas monedas que a veces caían de su bolsillo. Durante los siguientes días, cada vez que él me obligaba a arrodillarme para limpiar sus zapatos o a servirle el vino, mi mente no estaba en la humillación, sino en el misterioso objeto que ahora me acompañaba. Lo veía no como una victoria, sino como una herramienta, una llave para la cerradura de mi prisión. Sabía que no podía enfrentarlo directamente, porque él era más fuerte, y la familia no dudaría en creerle a él. Mi plan debía ser más sutil, más peligroso. Mi oportunidad llegó un miércoles por la mañana, cuando me enviaron al pueblo a comprar algunas especias y aceite. Con el corazón en la garganta, me dirigí al mercado. El bullicio de la gente, el olor a especias, el canto de los gitanos en una esquina, todo me recordó a Madrid, a mi vida anterior. Me sentí momentáneamente libre. En una de las paradas, vendiendo hierbas secas y remedios caseros, estaba Rosalía, una anciana de la aldea de la que todos decían que tenía el don de la adivinación y sabía leer el futuro en el humo del tabaco. Tenía el rostro arrugado por el sol, pero sus ojos eran tan agudos como los de un lince. Mientras compraba la pimienta, Rosalía me miró fijamente. «¿Tienes el alma cansada, muchacha?», me dijo, su voz era como el crujir de las hojas secas. Me quedé helada. «Pero veo que tienes un fuego en el pecho». Sin pensarlo dos veces, sin saber de dónde saqué el valor, le hablé del colgante. Le conté de Ricardo, de la opresión, del miedo. Saqué el colgante y se lo mostré, con mis manos temblorosas. Los ojos de Rosalía se abrieron de par en par, este es su talismán, su fetiche. Él lo usa para dominarte, para creerse un dios. No es un objeto de poder, Sofía. Es su debilidad. Es lo que le da la fuerza para hacer lo que hace. Tienes que usar su fetiche contra él. Las palabras de Rosalía, llenas de sabiduría ancestral, resonaron en mi cabeza como una campana. Me dijo que la única manera de derrotarlo no era robándolo, sino minando el poder que le otorgaba al objeto. Hazle saber, sin que él sepa que sabes, que su poder no es real. Fue un consejo enigmático, pero lo entendí. Mi plan era dejar una pequeña huella de mi existencia, un sutil recordatorio de que yo también tenía un alma y una vida. Esa misma tarde, mientras limpiaba la habitación de Ricardo, vi el colgante en su mesita de noche. Con el corazón en la boca, tomé mi pequeño collar de plata con el corazón que me regaló mi madre. Me sentí como una guerrera, una espía en mi propio campo de batalla. Dejé mi collar, mi pequeña y preciada posesión, justo al lado del colgante de Ricardo. Era mi marca, mi firma, mi forma de decirle que no era solo una esclava sin rostro. Que mi corazón, aunque roto, seguía latiendo. Y en esa acción, sentí un subidón de adrenalina que no había sentido desde que salí de Madrid. Al fin había encontrado una forma de luchar. El corazón me latía con la fuerza de un tambor, un martilleo constante que resonaba en mis oídos. Había dejado mi pequeño collar de plata al lado de su talismán. Era una provocación, un acto de rebeldía silenciosa que podría costarme la vida. La noche se me hizo eterna. No pude dormir,
esperando el crujido de sus botas en el pasillo, su voz arrastrada y llena de ira. Pero el amanecer llegó sin incidentes. El día pasó en una rutina de silencios y tareas, pero la tensión era una cuerda tirante entre Ricardo y yo. Sentía su mirada sobre mí, una presencia pesada y fría que me seguía por toda la casa, pero no decía nada. Fue al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de tonos dorados y rojizos, que Ricardo apareció en la cocina. No estaba borracho, lo que era más aterrador. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos brillaban con una astucia y una crueldad que nunca antes había visto. Puso sobre la mesa el estuche de cuero, mi pequeño corazón de plata brillando junto a su talismán. Mi corazón se detuvo. Había visto mi provocación. Un corazón de plata, dijo con voz lenta y medida. Un regalo de una madre a una hija. Sencillo, pero lleno de poder, ¿verdad, Sofía? Asentí, sin poder pronunciar una palabra. Sabes, continuó, me recuerda a mi madre, a la que perdí hace muchos años. Su voz se llenó de una falsa ternura que me heló la sangre. Mi madre siempre decía que las mujeres deberían usar sus corazones no para amar, sino para servir. Para servir a sus hombres. Y con una sonrisa helada, me arrojó el colgante de plata. Llévalo. Es tu nuevo collar. Cada vez que lo toques, recuerda quién eres. Eres una sierva. No eres dueña de nada. El acto no fue un castigo físico, sino una tortura psicológica. Me obligó a llevar el collar de mi madre, mi símbolo de amor y libertad, como una cadena que me recordaba mi condición. Me hizo sentir que había profanado el recuerdo de mi madre, que había convertido el amor en una herramienta de sumisión. Mi desafío había fallado, y ahora él me dominaba de una forma más profunda. Cada día, sus exigencias se volvieron más personales. Me obligó a preparar sus comidas favoritas, me forzó a limpiar su habitación de una manera casi ritual, y me obligó a dormir con sus botas al lado de mi cama, como si fuesen mi único acompañante. Mi dignidad se estaba desvaneciendo como el humo en el viento, y yo, en mi desesperación, me sentía como un fantasma en mi propia vida. Una tarde, me llamó a la sala. Estaba sentado en su sillón, con un vaso de vino en la mano y una sonrisa en el rostro. La familia entera estaba en la sala, sentada en silencio, esperando. Mi corazón me latía con tanta fuerza que casi podía oírlo. Sofía, dijo con una voz clara y fuerte. Como el hombre de la casa, tengo una petición. Quiero que prepares una cena especial para nosotros. Un cocido andaluz. El de mi abuela. Mis manos se pusieron frías. El cocido andaluz era un plato tradicional, un plato de celebración, un plato de familia. Y él me estaba pidiendo que lo cocinara. Me dio una lista de ingredientes, una lista que incluía una hierba rara que solo se encontraba en las montañas lejanas. Me miró a los ojos, con una mirada que era a la vez un reto y una amenaza. Tienes 2 días para encontrar la hierba, Sofía. Si no lo haces, no habrá cena. Y si no hay cena, habrá un castigo. Sabía que no se trataba de la hierba. Se trataba de una trampa, una prueba final. Él sabía que yo no podía ir a las montañas, que no conocía la región. Quería que yo fallara. Quería que yo fuera un fracaso. Sentí un nudo en la garganta. Pero en vez de rendirme, sentí una nueva oleada de coraje. Iba a encontrar esa hierba, iba a preparar esa cena. Iba a demostrarle que yo era más que una esclava. Iba a demostrarle que yo era la dueña de mi destino. Mi mente se llenó de planes, de estrategias. Sabía que esta era mi última oportunidad. Las palabras de Ricardo eran un veneno en el aire, una trampa de la que yo, en mi desesperación, decidí no huir. Era una prueba, una última humillación que él creía que no superaría. Tienes 2 días para encontrar la hierba, Sofía. Si no lo haces, habrá un castigo. Y yo,
con una nueva fortaleza que había encontrado en lo más profundo de mi ser, acepté el reto. Era mi única oportunidad de demostrarles a todos, pero sobre todo a mí misma, que no era solo una esclava. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, salí de la casa con una cantimplora de agua y un trozo de pan. Me dirigí hacia las montañas de Jaén, un lugar que no conocía, pero que se había convertido en mi única esperanza. El sol me golpeaba la cara, la tierra era áspera y el camino, difícil. Pero no me rendí. Caminé durante horas, mis sandalias de cuero desgastándose con cada paso, mis pies cansados. En mi mente, revivía cada humillación, cada golpe, cada momento de terror. Y cada recuerdo me daba más fuerza para seguir adelante. Sentía el corazón de mi madre en el collar, como si me estuviera empujando, dándome fuerzas para no detenerme. Por la tarde, agotada y casi sin esperanzas, vi a lo lejos a una anciana con un pañuelo en la cabeza, recogiendo hierbas. Le expliqué mi situación, y ella, con una sonrisa bondadosa, me mostró la hierba que yo buscaba. Esta es la hierba del coraje, me dijo. Nace en los lugares más difíciles, en las grietas de las rocas. Pero siempre florece. Volví a casa con el sol poniéndose, la hierba en mi mano, el corazón lleno de una nueva esperanza y una nueva fuerza. No era solo la hierba, era el símbolo de mi lucha, mi victoria personal sobre el miedo. Entré en la casa, y la cena, por fin, estaba lista. Era una cena especial, una cena de familia. Serví el cocido andaluz con la hierba del coraje, y la familia, sentada a la mesa, me miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. Ricardo, sentado en la cabecera de la mesa, me sonrió con una sonrisa cruel. Sofía, dijo con voz fuerte y clara. Ahora que has cumplido tu deber, creo que es hora de que la familia sepa la verdad. Me miró fijamente, con sus ojos fríos y penetrantes. Dinos, Sofía, continuó, como una mujer como tú, una mujer que vive en el silencio y la obediencia, ha logrado encontrar una hierba que nadie en este pueblo conoce. ¿Qué has hecho? Sabía que era el momento. El momento de la verdad. El momento de mi liberación. Mi corazón, que había estado lleno de miedo, ahora estaba lleno de rabia y coraje. Me levanté de mi asiento, mis manos temblando, y con voz clara y fuerte, comencé a hablar. Yo fui a las montañas, dije. Fui a un lugar que no conocía, hice algo que nunca había hecho, porque mi vida aquí es un infierno. Porque Ricardo, tu hermano, me ha humillado, me ha golpeado, y me ha hecho sentir que no soy nada. La familia se quedó en silencio, con los ojos fijos en mí. Me ha hecho limpiar sus botas, me ha obligado a llevar mi collar como un símbolo de esclavitud, y me ha hecho vivir con un miedo constante. Alejandro, mi esposo, me miró con los ojos llenos de sorpresa y vergüenza. Mi suegra, una mujer de apariencia bondadosa, me llamó desvergonzada, una mentirosa. Y Ricardo, en la cabecera de la mesa, se rió, como si supiera desde el primer día que nadie me creería. Es una mentirosa, gritó. Es una mujer loca, que ha traído deshonor a esta familia. La decisión fue unánime. No fue la familia la que me echó, sino mi marido, con una voz temblorosa, Sofía, te divorcio. Te vas de esta casa y no vuelves jamás. Salí con lo poco que tenía, una pequeña bolsa de ropa, el corazón roto, pero la frente en alto. Me quitaron todo, pero no lograron callarme. Mi condena, la condena de ser una mujer que ha hablado, se convirtió en mi mayor liberación. Hoy cuento mi historia, no por venganza, sino por todas las mujeres que aún callan, por las que creen que deben obedecer siempre, por las que creen que nadie las creerá. Yo hablé y me echaron, pero al hablar, me liberé. Y mi historia no ha terminado.